Hace muchos años, cuando yo era estudiante de medicina y cuando estaba en cuarto semestre, todavía me acuerdo, que ahí fue cuando empecé a aprender de cardiología, había un concepto que no me quedaba muy claro y era por qué la falla cardíaca se maneja con beta bloqueadores. Es algo que para mí no tenía el más mínimo sentido, porque la falla cardíaca casi que por definición es una condición en donde el corazón está débil. Esto es como la característica definitoria del síndrome y sin embargo la manejamos con un medicamento, los beta bloqueadores, que disminuyen, y eso uno lo puede ver en cualquier libro de farmacología, disminuyen la contractilidad. Entonces yo decía, esto no tiene sentido, o sea, tengo un corazón que está débil y le da lo que lo vuelve más débil, no entendía. Y cuando le preguntaba a mis profesores como, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Que me expliquen, me decían, sí, sí, es que hay estudios, pero pues yo quería un mecanismo. Pero se demoró mucho en que alguien me explicara ese mecanismo o que yo lo pudiera encontrar. Entonces hoy les quiero explicar cuál es el mecanismo fisiopatológico, o bueno, uno de los mecanismos fisiopatológicos, porque hay múltiples postulados, pero este se cree que es de los más importantes, por qué esto tiene sentido. Y para eso tenemos que entender dos conceptos fundamentales. Y el primero se llama la compresión sistólica de las coronarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las coronarias, como ustedes deben saber, son las arterias que le dan sangre al corazón. Uno siempre tiene la idea incluso desde bachillerato de que el corazón es el órgano que bombea la sangre al resto del cuerpo. Y eso es cierto. Pero entonces uno se pregunta, bueno, si el corazón le da sangre al resto, ¿quién le da sangre al corazón? Ah, bueno, esas son las coronarias. Las coronarias le dan sangre al corazón para que él mantenga sus funciones. Pero hay un problema. Esas coronarias, para precisamente llegar a todas las células o a la mayor cantidad de células posibles del corazón, se van a meter dentro del corazón. Van a literalmente entre los miocitos, las células miocárdicas, van a entrar y a meterse por ahí. Y eso tiene un gran problema porque pues, el corazón cada tanto tiempo está contrayéndose, precisamente para bombear la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo el corazón y paso a sístole, sístole es cuando él se contrae, pues esa arteria que se había metido por ahí entre las células va a espicharse, la va a espichar a los mismos miocitos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente el corazón solo tiene buena perfusión cuando está relajado, cuando está en diástole. Ahí las arterias, como podemos ver acá, están grandes, están dando el oxígeno, los nutrientes, todo lo que necesita, pero cuando esas células se contraen, literalmente van a oprimir, van a comprimir, de ahí viene el nombre, las coronarias y ahí básicamente se corta o se disminuye severamente el flujo. Pero bueno, es un concepto importante. Y uno tiene que enlazar este concepto al otro concepto que se llama el tiempo neto en diástole. Entonces verán, cuando el corazón todo el tiempo está cambiando su frecuencia cardíaca, ¿no? Él está a una frecuencia cardíaca normal, pero si yo me voy a correr a algún lado, si alguien me asusta, o lo que sea, pues necesito subir mi frecuencia cardíaca. ¿Alguna vez se han pensado cómo es que se sube la frecuencia cardíaca? Me explico. Entonces, sí, esto de aquí, por ejemplo, que están viendo acá, es una representación del tiempo total de sístole, que está puesto aquí en rojo, y de diástole, que está puesto aquí en verde. Y como se pueden dar cuenta, en una condición normal, la sístole dura este periodo de tiempo y la diástole dura un poquitico más. Eso es normal, que la diástole dure un poquitico más. El corazón dura más relajado que contraído. El tiempo de contracción no varía mucho. Es decir, el corazón se demora contrayéndose lo que se demora, ¿no? Que es ese periodo de tiempo. Entonces, cuando yo necesito aumentar mi frecuencia cardíaca, yo no puedo acortar este periodo de contracción. Es decir, la contracción no puede ocurrir más rápido. Ya está ocurriendo al ritmo que ocurre. Lo que voy a hacer para aumentar esa frecuencia cardíaca es disminuir el tiempo que pasa en diástole. Entonces, el corazón se contrae, se relaja y no se relaja lo mismo que antes, sino que se relaja un poquitico de tiempo y vuelve a contraerse y vuelve a contraerse. Entonces, lo que yo hago en estados de frecuencia cardíaca aumentada es cortarle el tiempo a la diástole y por lo tanto el tiempo neto en diástole disminuye. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la falla cardíaca y los beta bloqueadores? Bueno, sencillo. Lo que tenemos que entender es que en la falla cardíaca hay una disminución del gasto cardíaco. De nuevo, es una característica definitoria. Entonces, frente a eso, el sistema, el cuerpo responde de varias maneras. Una de esas maneras, un mecanismo compensatorio frente a esa disminución del gasto cardíaco, es aumentar la frecuencia cardíaca. Porque cuando yo aumento la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco como que medio se nivela. Yo siempre le hago la analogía a las personas de que esto es como cuando uno ve que algo se está, no sé, el barco se le está metiendo el agua, uno le pone una cinta, uno le pone una curita.
Es algo así. Entonces, de manera temporalmente como que medio soluciona las cosas, pero no es una solución definitiva. Y de hecho, a largo plazo, pues empeora un poco el problema. ¿Por qué empeora un poco el problema? Porque si yo aumento mucho la frecuencia cardíaca o la aumento de manera sostenida, ¿qué le va a pasar al tiempo neto que paso en diástole? Va a disminuir, ¿cierto? Porque ya aprendimos que cada vez que el corazón aumenta su frecuencia cardíaca, tiene que hacer eso a través de una disminución del tiempo en la diástole. Entonces se disminuye el tiempo en la diástole. Pero ¿qué pasa si disminuye el tiempo en la diástole? ¿Sí? ¿Qué pasa si disminuye el tiempo en este estado? Paso más tiempo en este estado. Es decir, paso más tiempo con menos perfusión. Entonces disminuye la perfusión. ¿Qué pasa a largo plazo si yo tengo un corazón que está sufriendo de por sí y encima de eso le disminuyo su perfusión, le disminuyo la entrega de nutrientes, de oxígeno? Pues nada, muy bueno, se empeora el remodelado cardíaco, se previene el corazón haga los procesos que tiene que hacer para sanar y para recuperar función ventricular, lo cual lleva a que me disminuya aún más a largo plazo el gasto cardíaco y esto vuelve un bucle, un bucle que todo el tiempo se autoalimenta. Entonces, ¿dónde entran los bloqueadores? Ahí. Los beta bloqueadores, dentro de otras cosas, disminuyen la frecuencia cardíaca. Y solo eso, solo hacer eso, va a lograr que yo pase más tiempo acá, que yo pase más tiempo en diástole, con las arterias coronarias bien abiertas, dándole nutrientes y oxígeno al corazón. Y eso nos hemos dado cuenta es lo suficientemente bueno para disminuir morbilidad y mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Y obviamente hay otros mecanismos que entran dentro de todo esto. Hay muchísimos mecanismos, como yo les decía al principio, pero este es uno fundamental. Y cuando uno entiende esto, uno va a entender otras cosas de otros medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento en falla cardíaca que ustedes de pronto conocen que se llama la ivabradina. ¿Cómo funciona la ivabradina? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. Eso es lo que hace. ¿Por qué funciona eso? Precisamente por este mecanismo. Porque cuando disminuyo la frecuencia cardíaca, paso más tiempo en diástole, perfundiendo bien el corazón. Entonces, por eso yo les quería compartir la respuesta a esto. Obviamente, este tema hay muchísimo más que hablar, podríamos durar media hora acá, pero creo que este mecanismo más personas lo tienen que entender y difundir. Entonces, si les gustó este video, por favor, compártanlo con sus amigos, déjenos saber si tienen otra pregunta que les gustaría que respondiéramos así de una manera concreta, fácil, bien explicada. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.